¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy.
Muy buenas tardes, qué bueno es poder estar compartiendo un nuevo tiempo a través de este canal de YouTube, Amor y Restauración Buenos Aires. Bendecimos tu vida, qué bueno es poder estar conectados. Somos los pastores Karina y Daniel Ruibal de la Iglesia Cristiana Amor y Restauración aquí en Buenos Aires, de los Ministerios de Transformación Mundial aquí en Argentina, continuando esta palabra que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón y que le hemos llamado precio sobre tu cabeza. Hemos compartido en la primera entrega aspectos, pasos, decisiones que se desatan cuando el enemigo pone un precio sobre la cabeza de los hijos de Dios. Y comenzamos a compartir en la palabra de Dios a través del libro de Jueces capítulo 13, Jueces capítulo 14, Jueces capítulo 15 y Jueces capítulo 16, la vida de Sansón. Un hombre de Dios, un escogido de Dios, un ungido del Padre, alguien que había sido apartado desde el vientre de su madre con un propósito. Una familia que había sufrido muchos años de la esterilidad de la esposa de Manoa. Un hombre de Dios, pero que no podía tener hijos con su mujer hasta que Dios visitó sus vidas, y al visitar sus vidas desató una promesa de fecundidad, una promesa de restauración del cielo. Y cuando hablamos de una promesa de restauración del cielo, lo que estamos hablando es que hay momentos en que Dios desata su palabra, desata su promesa con un solo propósito, que ese propósito sea que la promesa establecida en la vida de hombres y mujeres sea para la gloria de Dios y para la bendición de muchos. Y así fue la vida de Sansón. Sansón fue apartado desde el vientre de su madre como nazareo, fue consagrado como nazareo, y encontramos que Sansón comenzó a caminar de la mano de Dios y que el Espíritu Santo se comenzó a manifestar en él. Lo declaraba Jueces 13. Pero Sansón crece, y en Jueces 14, en la primera entrega, en la primera parte que compartimos de precio sobre tu cabeza, compartimos el primer paso, la primera decisión, cuando los hijos y las hijas de Dios, en pasos y decisiones que tomamos, establecemos integridad de Dios o cedemos a debilidades. Y el primer paso, el primer camino, la primera decisión que toma Sansón es visitar Timnat. Y compartimos en la primera entrega de esta palabra precio sobre tu cabeza, precio sobre la cabeza de hijos de Dios. Compartimos que Timnat era la herencia, las promesas de Dios, tierra de promesas que el Padre había entregado sobre sus hijos, y que distracciones, descuidos hicieron que el pueblo de Dios perdiera esa tierra prometida. Y al perderla en manos de los enemigos, el enemigo usurpara, ocupara y tomara lugar allí. Viendo esto, Sansón visita Timnat. Él tenía un propósito. Fue elegido, gestado desde el vientre de su madre, con el propósito de poder, en el nombre de Jesús, con la unción del Espíritu Santo en su vida, ser movido como libertador. Una unción de fuerza para liberar al pueblo de Dios de la mano opresora del enemigo. Sansón visita Timnat. Y Timnat está ocupada por los enemigos, pero Sansón no va a Timnat a cumplir su propósito. Y aquí empieza el primer paso, el primer proceso en el cual, cuando el propósito de Dios exige y demanda pasos de obediencia, cuando el propósito de Dios exige y demanda decisiones de fe diaria que hagan crecer esa promesa, que protegen, que alimenten esa promesa, o bien pasos que demos que dañen, que afecten, que alteren y que impacten la promesa y el propósito de Dios. Sansón visita Timnat, y pisando Timnat, en vez de ir a recuperarla porque era parte de la tierra de las promesas de Dios, Sansón lo que hace, ve a una mujer filistea y se enamora de ella. Y cuando vuelve a la casa de sus padres, de Manoa y de su madre, Sansón le dice en el libro de Jueces,
capítulo 14, versículos 1 al 3. Mire lo que declara la palabra de Dios. Fue Sansón a la ciudad de Timnat y vio en Timnat a una mujer filistea y volvió de la ciudad y le declaró a su padre y a su madre diciéndoles: yo he visto en Timnat una mujer de los hijos de los filisteos. Le ruego que me la tomen por esposa. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas del pueblo de Dios para que tú vayas a tomar una mujer de los filisteos. Entonces Sansón le respondió a su padre: tómame a esta mujer por esposa, porque ella me agrada. Timnat es un paso, es un punto de quiebre cuando el propósito de Dios, las promesas del cielo, lo que el Padre tiene, están bajo el impacto de la distracción. Sansón no va a Timnat a conquistarla. Sansón va a Timnat a distraerse. Y cada vez que te distraigas, corres el riesgo de que tu promesa, lo que el cielo quiere con tu vida, con tu familia, quede dañado, quede impactado, quede resentido, quede afectado. Sansón pisa Timnat y en vez de conquistar Timnat como una tierra de promesa, la mirada de Sansón se distrae, la mirada de Sansón se desvía, la atención de Sansón se va. Entonces Sansón ve con sus ojos, codicia con su corazón y su alma, sentimientos, emociones, pensamientos, hace que se enamore de una mujer filistea. Y cuando vuelve a la casa de su padre, le dicen: quiero a esta mujer por esposa. Compartimos en la primera parte de esta palabra, precio sobre tu cabeza, que un primer paso, una primera decisión, un primer deterioro de lo que el cielo tiene y quiere en la vida de hombres y mujeres de Dios sigue siendo hoy Timnat. Porque Timnat es las promesas que el Padre tiene con sus hijos, que se pierden cuando no se vela ni se resguarda aquello que Dios nos ha entregado. Amén. Somos llamados a velar, a resguardar, a proteger, a alimentar, a hacer crecer y a cuidar aquello que el Padre nos entregó. Es un diseño del cielo. Cuando Dios planta en el Edén a Adán y Eva, lo primero que Dios les manda es: fructifíquense, multiplíquense y cuiden el huerto. El huerto era la tierra de la promesa para Adán y para Eva. Y cada vez que se descuida el huerto, cada vez que se descuida la promesa, cada vez que se descuida el propósito, la serpiente, el enemigo, empieza a operar como empezó a operar en Timnat, en la vida de Sansón. Continúa la historia y vaya conmigo a poder vivir y ver hoy, en esta segunda parte de precio sobre tu cabeza, lo que declara el libro de Jueces. Ya no Jueces 14, sino Jueces 16, donde vemos un segundo paso para hacer crecer el propósito de Dios, un segundo paso, una segunda decisión, un segundo camino que puedes tomar para que crezca el propósito de Dios, o bien un segundo paso, una segunda decisión, un segundo camino tomado que alimente tu debilidad y que afecte e impacte lo que Dios tiene contigo. Acompáñeme en su Biblia al libro de Jueces, capítulo 16, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: y Sansón fue a la ciudad de Gaza y vio en la ciudad de Gaza a una ramera, a una prostituta, y tuvo relaciones sexuales con ella. Y fue dicho a los hombres de Gaza: Sansón ha venido aquí. Y lo rodearon y lo acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad.
y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, hasta que llegue el amanecer, esperaremos, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta medianoche, dice Jueces 16, versículo 3. Mas Sansón durmió hasta medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares, con su cerrojo, se las cargó sobre los hombros, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¡Qué palabra! Ya Sansón no está en Timnat. Ya Sansón empieza a caminar su vida, crece, toma sus decisiones, pero cuando se descuida lo que Dios habla, cuando se descuida lo que Dios nos llama, cuando se descuida aquello que el cielo quiere y tiene, hay un peligro. Y el peligro es que Timnat comience a gestar una Gaza en la vida de los hijos de Dios. Que Timnat sea el inicio de caídas, de pasos, de decisiones, de alejamientos, de descuidos, de distracciones de lo que Dios te ha entregado, de lo que Dios te ha prometido. Pero en Gaza, Sansón ya opera en otro nivel. Su deterioro, su alejamiento, su acostumbramiento a la presencia de Dios, a la bendición de Dios y a la unción de Dios, hace que él menosprecie el temor de Dios. Y menospreciando el temor de Dios, pisa Gaza. La ciudad de Gaza, a diferencia de la ciudad de Timnat, Gaza era un centro geográfico filisteo. Era una gran ciudad. Era una de las grandes 5 ciudades que tenían los filisteos. Allí estaba el ejército y allí vivía la realeza, la gente que tenía más economía y más poder en la República Filistea. En Gaza era una segunda oportunidad para que Sansón pudiera volver a establecer lo que Dios tenía con él, para lo que Dios había hecho un milagro en su madre, para lo que él había nacido. Porque Dios siempre nos brinda segundas oportunidades. Amén. Dios es Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de poder, Señor de restauración, de perdón y de renuevo. Pero Sansón va a Gaza. Su asignación, que era lo que el cielo tenía con él, era que él libertara, Sansón libertara de los enemigos que oprimían al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Sansón va a Gaza, entra en Gaza. Al estar en la ciudad de Gaza, ve una mujer prostituta y tiene relaciones con ella. Y yo quiero que usted y yo podamos centrar nuestra atención en el versículo 2. Ponga su mirada así. Porque fue dicho en todos los hombres de la ciudad de Gaza, vuelvo a repetir, era una gran ciudad. Era una ciudad muy importante, donde había un destacamento del ejército grande filisteo allí, y donde vivían los top model, donde vivían los celebrity, donde vivía la alcurnia, donde vivía la realeza, donde vivía la gente de gobierno filistea. Y Sansón va ahí. Va a Gaza, tiene relaciones con una prostituta y toda la ciudad empieza a comentar: Sansón, el azote del Dios de Israel para nosotros está en Gaza. Entonces los generales mueven todo el ejército y rodean la ciudad, en las puertas de la ciudad, y esperan. Y mire, literalmente, Jueces capítulo 16, versículo 2 dice: Sansón ha venido aquí, dijeron los de Gaza, y lo rodearon y lo acecharon toda aquella noche. Rodearon y acecharon en silencio, esperando. Declara también el versículo 2 que estuvieron callados toda aquella noche.
tenían un plan, tenían una estratagema, tenían un ardid de guerra, tenían una maquinación. El apóstol Pablo nos habla que el enemigo tiene maquinaciones y no debemos ignorarlas. Tiene estratagemas y no debemos menospreciarlas. Así está el enemigo filisteo, con su maquinación, con su estratagema, con sus planes de ruina sobre Sansón. Porque Sansón está fuera de lugar, fuera de asignación, fuera de propósito. Sansón está en el lugar que no debe estar. Está en Gaza, en la ciudad filistea de Gaza. Y encima está durmiendo, teniendo relaciones con una prostituta. El ungido, teniendo relaciones con una prostituta. El apartado para Dios, teniendo relaciones con una prostituta filistea. Un hombre con presencia de Dios, con propósito del cielo, con fruto del Padre, que está acostado, ligado, unido, atado y enlazándose a una mujer filistea. Sansón está desalineado. Sansón está alejado del Padre, alejado del temor de Dios. Y en el nombre de Jesús debemos ver esto. Gaza es el segundo paso en el cual usted puede alimentar o hacer crecer el propósito de Dios, o puede alimentar su debilidad. En Gaza, Sansón podía manifestar la presencia, la unción, el respaldo del Espíritu Santo en él, o en la misma ciudad de Gaza. Sansón podía estar acostado teniendo relaciones con una prostituta y luego de tener relaciones, dormirse. Y mientras duerme, el enemigo empieza alrededor, rodeándolo, rodeando la ciudad, acechando toda aquella noche y guardando silencio. Y esto es un diseño de operatividad infernal. Tenlo presente. Esto es un diseño de cómo opera el enemigo. El enemigo, cuando ve que usted y yo nos alejamos del Padre, nos desviamos del camino que el cielo desató para nuestras vidas, de lo que Dios te habló, de lo que Dios te mostró, de lo que Dios te llamó. Cuando el cielo habla a sus hijos, habla camino, propósito y fruto. Pero cuando los hijos de Dios nos alejamos de la búsqueda, nos alejamos de la integridad. En la primera parte de esta porción de esta palabra que le hemos llamado precio sobre tu cabeza, hablamos de la integridad y de cómo hay un precio que el cielo anhela que paguemos para ser íntegros, enteros, de una sola pieza, en el nombre de Jesús, para tener victoria, bendición, poder y propósito y fruto. Amén. Ahora prestemos atención. Sansón está en Gaza. Sansón tiene relaciones con una prostituta en Gaza y luego duerme. Porque el pecado te adormece. El pecado hace que duermas. Y mientras tu discernimiento duerme, tu temor de Dios es adormecido. Tu búsqueda es paralizada, dormida. El enemigo empieza a rodear, el enemigo empieza a acechar, el enemigo empieza a maquinar y el enemigo guarda silencio esperando para matarte. Matar tu vida, matar tu propósito, matar tu familia, matar tu matrimonio, matar y arruinar la vida de todo lo que amás, de todo lo que sos y de todo lo que tenés. Porque Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. El enemigo filisteo está acechando y Sansón está durmiendo. Ahora escuche, Sansón no duerme hasta el amanecer como planificó el enemigo. Sansón así lo que está haciendo es a medianoche
Declara el versículo 3 de Jueces 16. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad que no eran puertas como las que tenemos hoy, eran puertas de hierro, ciudades que estaban protegidas con murallas, y cada entrada tenían puertas de hierro de toneladas de peso. Pero la unción que tenía Sansón, la gracia del Espíritu Santo, vertida, impartida y volcada desde el mismo nacimiento de Sansón sobre él, hacía que Sansón fluyera en una unción de una fuerza como no hubo otro hombre en la tierra. Esa era la manifestación del cielo sobre él. Así está Sansón, y se levanta y se despierta. Y cuando se levanta a medianoche, toma las puertas de la ciudad y lo toma con los dos pilares, con los dos cerrojos. Se las carga sobre sus hombros y se corre y fue y sube a la cumbre del monte que está enfrente de Hebrón y las arrojó. Y aquí debemos detenernos un minuto, y yo le ruego que usted y yo podamos detenernos un minuto y pensar en esto. Como si Sansón está acostado con una mujer, ha terminado de tener relaciones con una prostituta en Gaza. Está en la ciudad de Gaza, no era su asignación, no era el lugar que el padre quería. Está acostado teniendo relaciones, ha terminado de tener relaciones sexuales con una mujer prostituta en Gaza, es decir, ha pecado. Se ha pecado. Sansón pecó. ¿Cómo puede ser que el cielo respalde? Y esto es una pregunta que quizás te hagas, porque quizás digas, ¿por qué tal persona, tal ministerio, tal familia que no buscan de Dios o se han alejado de Dios o no tienen temor de Dios, pareciera que Dios siguiera bendiciéndolos? Porque nosotros entendemos como bendición, entendemos como respaldo de Dios que haya bendición. Y hoy debemos ver claro que la bendición no es señal de la aprobación de Dios. La bendición en cualquiera de sus manifestaciones puede ser la respuesta a la fidelidad de una promesa de Dios, porque Dios siempre es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Declara Romanos capítulo 11, versículo 29, que los dones y los llamamientos que Dios ha dado, mire lo que declara Romanos 11, 29, en la palabra de Dios. Dice así: los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Es decir, que los dones que Dios dio, los llamamientos que Él impartió sobre la vida de sus hijos y de sus hijas, son irrevocables, no se quitan. Entonces, la señal de la aprobación de Dios no son las bendiciones. Mi hermano, alinee su mirada al cielo. Las bendiciones son respuestas de muchas promesas que el Padre ha hecho, y Él es fiel, porque los cielos y la tierra van a pasar, pero lo que Él ha hablado nunca pasará. Amén. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Declara el libro de Números, en la palabra de Dios, que Dios no es hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para cambiar de parecer. Lo que Dios dice lo hace, lo que Él promete lo ejecuta. ¿Quién lo impedirá? Dios siempre es fiel. Amén. Entonces, la señal de la aprobación de Dios no son las bendiciones. La señal de la aprobación de Dios es tu influencia en Cristo en otras vidas. La medida para evaluar cómo estamos en Dios es cuánto influenciamos en Dios a otras vidas. Cuánto bendecimos a otras vidas. Cuánto somos modelo de reino para otras vidas. La bendición no es parámetro.
porque Sansón está en pecado. Pero los dones, el llamamiento, lo que Dios había impartido sobre él era irrevocable. Sansón peca, pero Sansón sigue con la unción del cielo sobre él porque había un pacto de Dios sobre su vida. Y hay un pacto del cielo sobre los hijos de Dios. Amén. Lo que hoy debemos ver claro es que el cielo anhela que Gaza, lo que se manifestó en la ciudad de Gaza, como segundo paso, segunda decisión, segundo camino, para establecer integridad y propósito de Dios, o Gaza para Sansón fue segundo paso, segundo camino, para alimentar una debilidad y dañar lo que el cielo quería con él. Sansón está atado, Sansón está ligado, Sansón está alejado, porque hay algo que Sansón gestó en él y que debemos ver claro si no está gestado hoy. Sansón se acostumbró a la presencia de Dios. Sansón está acostumbrado a la presencia de Dios. Y esto es algo cíclico, repetido y reiterado muchas veces en la palabra de Dios. Y es algo para abrir los ojos hoy y para tomar un minuto en el nombre de Jesús. Escuche. Declara la palabra de Dios en el libro de Éxodo que cuando el pueblo de Dios fue sacado con mano poderosa del yugo de la esclavitud de Faraón en Egipto, cruzaron el mar, comenzaron a caminar por el desierto y cuando hubo hambre, Dios envió maná del cielo. Pero usted puede leer en el libro de Números, en la palabra de Dios, que el pueblo luego de un tiempo de comer el pan de ángeles, el maná del cielo, el pan celestial que era para cada día, el pueblo empezó a murmurar, a quejarse, porque se habían acostumbrado al pan de Dios. Y dijeron, solamente este maná tenemos para comer. No hay otra cosa que comer. ¿Cómo extrañamos la carne? ¿Cómo extrañamos los pescados? ¿Cómo extrañamos las frutas, los melones de Egipto? Ellos estaban extrañando lo terrenal de Egipto y Dios le estaba dando lo celestial. Y esto es una alerta del cielo, porque lo que operó en el nombre de Jesús, para verlo claro, lo que operó en el pueblo de Israel en el desierto, operó en Sansón, en Gaza, en la ciudad filistea de Gaza. Sansón está acostumbrado al respaldo de Dios, acostumbrado a la presencia de Dios, acostumbrado a la bendición de Dios, acostumbrado a la mano de Dios sobre él. Entonces, cuando el creyente se acostumbra a la mano de Dios sobre su vida, empieza a perder temor de Dios, empieza a ceder en su integridad, empieza a menoscabar, a despreciar lo que Dios le ha dado, lo que Dios lo ha llamado, aquello que el Espíritu Santo le ha hablado. Así está Sansón, así estuvo el pueblo de Israel. Era pan de ángeles, Israel, pan del cielo, maná de Dios. Pero ellos dijeron, solamente este maná tenemos. Entonces Dios les dio a comer carne de codornices. Tenga cuidado en el nombre de Jesús. No sea cosa que tu segundo paso, tu Gaza, sea la desvalorización, el desprecio y el acostumbramiento por la presencia bendita, hermosa, poderosa del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Todos los días, por medio de la línea de vida, todos los días, hace más de 1 año y medio,
Por medio de la línea de vida enviamos devocionales diarios de fe. Por medio de la línea de vida enviamos audios de esperanza. Por medio de la línea de vida enviamos palabras muy temprano para orar. Audios con versículos para clamar. Canciones, alabanza, adoración. Tenemos la conexión en YouTube. Podemos ser ministrados. Ten cuidado, hija de Dios. Ten cuidado, hijo de Dios. Tengamos cuidado, pueblo, de no estar como ovejas engordadas, recibiendo alimento y acostumbrándonos y diciendo, esta palabra no estuvo tan buena hoy. Como en un momento quizás muchos decían, este culto no estuvo tan bueno hoy. Acostumbrados a lo sobrenatural, a lo celestial, a la presencia de Dios en medio de sus hijos, porque esto fue lo que padeció Sansón. Gaza es el lugar del tropiezo cuando se hace visible el acostumbramiento de un hijo de Dios a la presencia, a la bendición, al llamado y al propósito de Dios. Y ese acostumbramiento hace que se pierda el temor de Dios, que se pierda la integridad y que se pierda el fruto en tu vida. Amén. Hemos compartido hasta aquí una primera entrega, un primer paso, un primer llamado. Timnat. Timnat es tu herencia, las promesas del Padre descuidadas, conquistas descuidadas. En el nombre de Jesús. Y hoy estamos compartiendo un segundo paso, un segundo aspecto, un segundo llamado claro, donde podemos hacer crecer el propósito del Padre o bien manifestar algo que está creciendo en nosotros y alimentando la debilidad. Gaza. Gaza es un segundo paso, donde se hace visible la falta de temor de Dios, que ata, que ciega y que cautiva con un velo el entendimiento, el discernimiento y la visión de Dios de un siervo como Sansón. Amén. Por eso te animamos en este tiempo, cumpliendo aquí en Buenos Aires 60 días de cuarentena ya, 2 meses, sin poder reunirnos, sin poder congregarnos, pero estando en cuarentena, pero no desconectados del Padre, a que podamos ver cómo está nuestro temor de Dios y cómo está nuestro maravillar por su presencia, por su perdón, por su visitación, por su palabra, por su renuevo, por sus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de pensar. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de buscar cómo estamos, cómo está Timnat, tu promesa, tu propósito, lo que Dios te entregó en conquista, manténlo firme y conquistado. ¿Cómo está tu Gaza? ¿Cómo está la manifestación visible de lo que puede ser el acostumbramiento de lo que Dios te habla, de lo que Dios te ministra y de lo que Dios es para tu vida? Amén. Sansón termina fluyendo en unción, carga las puertas, toneladas, sigue el respaldo, no, sigue los dones y los llamamientos. La aprobación del cielo ya no está. Sansón ha perdido al Padre. Sansón ha perdido la presencia de Dios. Lo único que le queda es las manifestaciones irrevocables de lo que el cielo esculpió, grabó, prometió e impartió sobre él. Guarda tu vida de lo que estés viviendo, sea como parámetro, que tu aprobación sea tu meta, la aprobación de Dios. Que busques ser aprobado por Dios y que no mires las bendiciones que tenés y que no digas, estoy siendo bendecido, entonces estoy siendo aprobado. Porque muchas bendiciones son el fruto de promesas del cielo
irrevocables. Amén. Te bendecimos. Te enviamos un abrazo a la distancia y animamos que en este tiempo puedas continuar viendo un primer paso, Timnat, un segundo paso, Gaza, y pronto compartiremos una tercera entrega del precio sobre tu cabeza. Porque el enemigo ha puesto precio sobre tu cabeza desde el momento que Jesús se cruzó en tu caminar. Te bendecimos, te enviamos un abrazo a la distancia y en el nombre de Jesús te animamos a que puedas ahora buscar al Padre en el nombre de Jesús y poder agradecido renovar tu pacto, tu entrega, tu consagración, tu pasión, tu gratitud y tu maravillar por su presencia, por su palabra, por sus promesas, por su perdón, por su ministración. En el nombre de Jesús. Amén. Abrazo a la distancia y te bendecimos en el nombre de Jesús.